Bueno, gloria a Dios. Bueno, qué gusto estar por acá nuevamente compartiendo el Evangelio con ustedes. Bueno, en esta noche vamos a continuar con el estudio del libro o la epístola de Primera de Tesalonicenses. Esta sería la parte 3, ¿verdad? Esta sería la parte 3. Están editados hasta la primera parte. Está editado también el Aguijón de Pablo. Muy importante ese estudio. Les pido que lo repasen, por favor. En el texto que mandé la semana pasada les pedí que escucharan cualquier estudio y que estudiaran. Tenemos que mantener la palabra constante, ¿verdad? Definitivamente tenemos retos en nuestras vidas, pero tenemos que seguir confesando la palabra, que Dios tiene control de todas esas cosas. Esa es la mejor opción que tenemos. La mejor opción. Les doy gracias por estar acá. Gracias por su fidelidad a la palabra, al Evangelio. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta maravillosa gracia. Y también le damos la bienvenida a los que nos van a escuchar, ¿verdad? Amén. Amén. La última clase hablamos de la importancia de la resurrección, ¿verdad? La importancia de la resurrección. Y dijimos algo muy importante también, que no hay salvación si no se cree en la resurrección. No hay salvación si no se cree en la resurrección. Leímos Romanos 18, donde dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón de que Dios lo resucitó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. También leímos en 1 Corintios 15, del 1 al 8, donde el apóstol Pablo dice, el evangelio que yo os he predicado, ¿verdad? El cual recibí, el cual vosotros creísteis, en el cual también estáis firmes. Él habla ahí también de las profecías cumplidas, habla de la Escritura, ¿verdad? Que la Escritura habla de los padecimientos del Mesías, habla de que no solamente iba a morir, sino que iba también a resucitar. Esa resurrección tuvo más de 500 testigos a la vez, ¿verdad? Que esas personas vieron, fueron testigos de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo más adelante en ese mismo capítulo 15, dice que si nosotros, que seríamos falsos testigos si Cristo no resucitó, ¿verdad? Porque dice, hemos testificado de que Cristo resucitó de los muertos. Entonces, la importancia de la resurrección en la doctrina cristiana es esencial. No hay doctrina cristiana si no hay resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente una resurrección espiritual, sino una resurrección ¿cómo? Física, corporalmente. Porque hemos dicho muchas veces acá que la resurrección corporal de Cristo es lo que manifiesta que Él venció la muerte. Porque lo que muere es la carne, ¿no? La carne eventualmente comienza a dar problemas. ¿Por qué tú crees que nos sentamos aquí en sofás tan cómodos? Porque si no, estuviéramos quejándonos todo el tiempo. Algo muy importante, y es en lo cual terminamos en la última clase, fue en 1 de Tesalonicenses 2:13. Vamos a ir un momentito ahí, por favor. 1 de Tesalonicenses 2:13. O 2:3, por favor. 2:3, no 13, 3. Bendecido cuando el apóstol Pablo dice en poder, dijimos que se estaba refiriendo al poder del cambio que tiene el ser humano cuando conoce la palabra del Señor, ¿verdad? Esa es la manifestación más grande del poder de Dios en la vida de nosotros, bendecidos. Poder no es que alguien te imponga las manos y se te quite un dolor de cabeza. Poder es manifestar en tu vida un cambio a causa
de la palabra de Dios en ti. Manifestar poder en nuestra vida, bendecido, es templanza, paciencia, gozo, humildad, mansedumbre, misericordia, perdón. Todas esas cosas, bendecido, es el poder de Dios. Amor por la iglesia. Porque si tú amas a la iglesia, tú tratas de mantenerte lo más posible dentro de los parámetros de la palabra del Señor, bendecido. Ese es el poder de Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice, porque nuestra exhortación no fue de error. Dijimos que él está diciendo que es verdadero lo que él hablaba. Era por revelación, era la palabra de Dios. No es error, no hay error en lo que el apóstol Pablo enseñaba. No hay error en lo que él predicaba. Ni de inmundicia. Dijimos que su manera de vivir era pura y era libre de cualquier perversión sexual. Esa es la palabra, esa palabra hace referencia a eso. Por si acaso él lo acusaban de algo. Él decía, aquí no hay inmundicia ninguna en mi manera de vivir, mi proceder. Y eso lo tenemos que aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Dice, ni con engaño. Dijimos también que él era auténtico y libre de tácticas manipuladoras. Él no necesitaba, bendecidos, manipular a la gente para que la gente le creyeran o él obtener algo de la gente. Porque era sin error, era sin inmundicia y no era con engaño. Y eso él te lo confirma más adelante en los versículos siguientes. Dice, sino que como hemos sido aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio, así también hablamos, no como los que agradan a los hombres. Ahí te está diciendo el apóstol Pablo que no es con engaño. O sea, él no vino a hablar lo que la gente querían ¿qué? Oír. Él vino a predicar la verdad. No como los que agradan a los hombres. ¿Recuerdas en Gálatas 1? Dice, si agradase a los hombres, no sería ya siervo de Jesucristo. Nosotros no podemos agradar a los hombres en el sentido de que vamos a comprometer la verdad de Dios para agradar a los que nos escuchan. Dice, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como vosotros sabéis, ni de pretexto de avaricia. No era para engañar a la iglesia, bendecidos, no era para sacarles algo, no era para engañarlos, no era para favorecer sus oídos, sus sentimientos, su carnalidad, su humanidad. Ese no es el asunto aquí. Dice, Dios es testigo. Ni de los hombres buscamos gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros de carga como apóstoles de Cristo. Quiero que ligues, por favor, el versículo 3 con el 13. El versículo 3 con el 13. 2:3 con el 13. Dice, porque nuestra exhortación no fue de error, fue la verdad, fue por revelación, es palabra de Dios, ni de inmundicia ni con engaño. Mira lo que dice el 13 ahora. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra, esa exhortación no de error, esa exhortación no de engaño, de que cuando recibisteis la palabra, ¿de quién? De Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como ella es en verdad la palabra de Dios. Bendecido. A continuación está el poder de Dios. Mira lo que dice a continuación. La cual también obra eficazmente en vosotros, ¿qué cosa? Que creéis. Bendecido, hay que dar frutos. Hay que dar frutos. La palabra de Dios debe obrar en nosotros.
Por eso es que te puse en el último texto. Vamos a escuchar constantemente los estudios, ponte a leer tu Biblia, las epístolas del apóstol Pablo. Aunque te quedes dormidito o dormidita, no importa. Pero mira, tu espíritu bendecido se está alimentando de esta palabra maravillosa. Y en el momento necesario y oportuno, eso va a dar fruto en ti. Pero si no regamos, ¿verdad?, esa semilla que está en nuestra vida, esa semilla de fe, entonces hace falta y es necesario que crezca, ¿no? Y también que se manifieste en el diario vivir, en el día a día. ¿Es fácil? No, porque estamos en un cuerpo de muerte, con deseos engañosos. Pero tenemos que dejar que la palabra del Señor obre eficazmente en nosotros. Pon en tus notas, por favor. La palabra de Dios actúa. 2 puntos. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios actúa. 2 puntos. Nos hace seguidores de la fe y nos salva. Nos hace seguidores de la fe y nos salva. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que puse? La palabra de Dios actúa es igual a nos hace seguidores de la fe y nos salva. Y también pon ahí, transforma nuestras vidas. Nos hace creyentes maduros, nos hace creyentes responsables, nos hace creyentes sabios. Por lo menos debería, bendecido. Bendecido si el apóstol Pablo dice que obra eficazmente en vosotros. Tenemos que saber qué es eso, bendecido. Tenemos que preguntarnos cómo está obrando la palabra en mi vida. Porque aquí dice que es eficazmente en los que creen. Nosotros creemos, ¿no? Entonces tiene que actuar eficazmente en nosotros. La palabra de Dios actúa, es igual a, nos hace seguidores de la fe y nos salva, nos hace creyentes maduros. Versículo 14, por favor. Dice, porque vosotros, hermanos, os hicisteis seguidores de las iglesias de Dios que están en Judea en Cristo Jesús, que habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que los judíos fueron un gran problema, ¿no?, en la vida del apóstol Pablo, en la vida de todos los apóstoles realmente, a menos que haya sido que por temor a los judaizantes o a los judíos, pues te hayas hecho del lado de los judíos, como sabemos que hay un personaje en la Biblia que habla de eso, ¿no? El apóstol Pablo dice que Pedro, por temor a los de la circuncisión, entonces después se retraía de los gentiles, ¿verdad?, y los obligaba después a judaizar. Él es un ejemplo de lo que no agradar a Dios es, en ese sentido. Ahora, hoy en día se tiene mucho cuidado en lo que se dice de los judíos, ¿verdad? Se tiene mucho cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre trata de decir, no, nosotros estamos al lado de Israel, porque Israel es el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Pero la realidad es de que los judíos fueron los que mataron a Cristo. Ellos fueron los que mataron a Cristo. Pero muchas veces eso no se dice, bendecidos, en las iglesias. Se tiene, no digas eso.
No, los judíos mataron al Señor. Así es. ¿Lo digo yo? Vamos a ver si lo digo yo o estoy repitiendo lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a leer el 14 otra vez. Porque vosotros, hermanos, os hicisteis seguidores de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, que habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos, los cuales así mataron al Señor Jesús. Bendecido, el apóstol Pablo no tiene miedo de decirlo. Si tú tienes miedo, pues sencillamente di que estás repitiendo lo que está escrito. Aquí dice que los judíos mataron al Señor, como a sus propios ¿qué? Profetas. Y a nosotros nos han perseguido. ¿Y qué cosa? No agradan a Dios. Y a todos los hombres son contrarios. Estos son los judíos. Porque los judíos han sido ¿qué cosa? Endurecidos, ¿verdad? Eso es lo que dice Romanos. Pon en tus notas, los judíos, número 1, mataron al Señor Jesús. Número 2, a sus profetas. Número 3, persiguieron a los apóstoles y testigos de Cristo. Número 3, persiguieron a los apóstoles y testigos de Cristo. Los judíos, número 1, mataron al Señor Jesús. Número 2, a sus profetas. Número 3, persiguieron a los apóstoles y testigos de Cristo. Número 4, no agradan a Dios. Bendecido, es que el problema es que si tú rechazas a Jesucristo como el Mesías, no agradas a Dios. Judíos o gentiles, ¿no? No importa. Porque Israel es el pueblo escogido de Dios, ¿sí o no? Pero sin embargo, Pablo dice que no agradan a Dios. Voy a repetir. Mataron al Señor Jesús. Número 2, a sus profetas. Número 3, persiguieron a los apóstoles y testigos de Cristo. Número 4, no agradan a Dios. Número 5, son contrarios a todos los hombres que predican de Cristo. Número 3, persiguieron a los apóstoles y testigos de Cristo. Número 4, no agradan a Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? Número 5, son contrarios a todos los hombres que predican de Cristo. Qué tremendo está esto, bendecido. Te digo que hay unos que sí, hay unos que no. Hay predicadores que son y conocen esta verdad y te dicen, mira, los judíos, no te vista que no va. Si no aceptan al Mesías como el enviado, como el Cristo, ahí no hay nada que hacer. Pero hay otros que no. El apóstol Pablo es muy claro en esto. Aquí te dice, y en el libro de los Hechos muchas veces él, ¿verdad?, menciona, oye, ustedes fueron los que mataron al Señor, ustedes crucificaron al Señor. Pon ahí, por favor. Hablar el Evangelio salva. Hablar el Evangelio salva. Es por eso que los judíos eran contrarios a todos los hombres. Hablar el Evangelio salva. Por eso es que ellos, mira, prohibían que se hablara el Evangelio. Porque son enemigos de la verdad. En Gálatas el apóstol Pablo le llama a los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Verdad? Enemigos de la cruz de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 16. ¿Qué es lo que hacían los judíos bendecidos? Mira, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que ¿qué? Que sean salvos. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio es lo que salva. Pero entonces los judíos, ¿qué querían? No, ellos no querían que se hablara en ese nombre, en ese camino.
dice, para henchir la medida o aumentar la medida de sus pecados siempre, porque la ira es venida sobre ellos hasta el extremo. Ay, ay, ay. Mas hermanos, nosotros privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no del corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Qué amor tenía el apóstol Pablo por esta iglesia bendecida? ¿Tú sabes por qué? Porque ellos respondieron ¿cómo? Positivamente al Evangelio. Ellos dieron frutos al Evangelio. Por el contrario, los Gálatas, Corintios, ¿verdad? Le dieron, dice el apóstol Pablo a los Corintios, voy a volver a sufrir dolores de parto por vosotros. Dice, si es que he trabajado en vano. Dice, mas hermanos, nosotros privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no del corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos venir a vosotros, yo Pablo a la verdad, una vez y dos, mas nos estorbó Satanás. Pon en tus notas, Satanás. En este contexto bendecido, ¿quiénes eran? Correcto, los judíos. Porque Satanás significa adversario, opositor, calumniador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo, él dice, mira, se nos opuso Satanás, pero es que anteriormente, en los versículos anteriores, te había dicho que habían sido ¿quiénes? Los judíos. El 16 dice, prohibiéndonos hablar a los gentiles. Él padeció persecución de los judíos. Persecución de muerte, bendecido. Porque a Felipe, ¿qué le pasó a Felipe? Lo apedrearon, lo mataron. A Pablo en algún momento lo dejaron, ¿verdad?, tirado en el camino y pensaron que ya se había muerto. Pero en el libro de los Hechos dice que lo apedrearon, ¿verdad?, y lo dejaron casi como muerto. Dice en Corintios que él fue, que recibió, dice, y eso no, yo no lo había notado hasta que lo escuché, que recibió 5 veces 30, 40 latigazos menos uno de los judíos. Pero 5 veces, ¿cuánto es eso? ¿Qué me ayuda? 5, 45, 15, 19. 195 latigazos le dieron al apóstol Pablo. ¿Te acuerdas del aguijón de la carne? Ese era el aguijón de la carne del apóstol Pablo. ¿Cuál fue el propósito y por qué el Señor permitió todo eso? Para mantenerlo humillado por la abundancia ¿de qué? De revelaciones. Versículo 18. Por lo cual quisimos venir a vosotros, yo Pablo, la verdad, una vez y dos, mas nos estorbó Satanás o los opositores o los adversarios. En el contexto lo que estamos leyendo son los judíos. Lo acaba de decir, ¿verdad? Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Mira, pon ahí por favor, gloria, cuando él habla de gloria. Habla de galardón o galardones. De corona. Voy a recibir, dice, la corona de la fe, ¿verdad? Dice en Timoteo. Corona. Gloria, galardones, galardón, corona. Porque él sabía que su obra, su esfuerzo con esa iglesia y con todas las iglesias no era ¿qué? En vano. No era en vano, bendecido. Todo lo que nosotros hacemos no es en vano. Y el Señor quiere, Él dice en Hebreos, es necesario que los que se acercan a Él sepan que Él es galardonador de los que le buscan. Dios no tiene ningún problema en que tú hagas las cosas sabiendo la recompensa que vas a tener en tu vida, porque Él la promete. Todo sufrimiento, bendecido, que nosotros podamos pasar en esta tierra no es nada en comparación a la gloria venidera. Y el apóstol Pablo, Dios entiende eso.
que nosotros tenemos que usar esa motivación también. Es más, cuando el apóstol Pablo habla de la esperanza del arrebatamiento, dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Sabiendo de que vamos a ser arrebatados, sabiendo de que vamos a ser transformados, sabiendo de que vamos a recibir un cuerpo glorificado, vamos a consolarnos a nosotros mismos con esa verdad. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No sois pues vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La palabra venida ahí, cuando él usa la palabra venida, es la palabra parousia, y eso significa estar presente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Mira, dice, no sois pues vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. No sé qué va a pasar en la venida del Señor, pero él está diciendo, mira, en cuanto el Señor esté presente, ustedes van a ser mi gloria. Gloria y gozo. ¿Por qué? Porque van a ser, ¿qué cosa? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. En su venida, en cuanto el Señor esté presente, entonces ustedes van a ser mi gozo y mi gloria. Amén. El 20 dice que vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué tremendo. Dice, por lo cual, no pudiendo sufrir más, nos pareció bien quedarnos en Atenas solos. Y enviamos a Timoteo. El apóstol Pablo sufría, bendecido. Dice, mira, no pudiendo sufrir más. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y nuestro colaborador en el Evangelio de Cristo. Y esta palabra es importante, a confirmaros y a exhortaros en cuanto a vuestra fe. Vamos a terminar ahí. Vamos a poner aquí que es confirmar. Porque el apóstol Pablo menciona mucho eso, ¿verdad? Confirmaros en la fe. Confirmaros en la fe. Vamos a ver, confirmar. Vamos a escribir todos. Confirmar. Confirmar. Leímos hasta el 12. Corroborar la verdad de algo. Dar a una persona mayor firmeza o seguridad. Confirmar una noticia. Dar a una persona mayor firmeza o seguridad. Volver a afirmar o a dar validez a una cosa y asegurar. Te lo escribo tanto, bendecido, porque esto es importante. Muy importante. Porque aquí está la intención del apóstol Pablo. La palabra cuando él dice que él envía a Timoteo, y muchas veces él dice que él quiere ir para confirmaros en la fe. Dice, ¿para qué? Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y nuestro colaborador en el Evangelio de Cristo, a confirmaros. ¿Qué significa eso? Afianzar. Claro, él está enviando a Timoteo para que predique el Evangelio con la intención de corroborar la verdad del Evangelio, para darles a esa iglesia una mayor firmeza o seguridad de lo que recibieron del apóstol Pablo. Claro, Entonces, confirmar esa noticia o esa verdad. Volver a afirmar. ¿Por qué volver? Porque ya el apóstol Pablo había estado ahí menos de un mes, ¿verdad? Que usó su tiempo para volver a afirmar o a dar validez a una cosa, en este caso el Evangelio, y a asegurarles esa verdad que él les había predicado. Pero mira el 3, bendecido, mira la intención de Dios. Mira qué importante es confirmar. Porque hay tribulaciones en la vida. Y necesitamos que constantemente nos confirmen la verdad de Dios. Mira, para que nadie se conmueva en estas tribulaciones. Porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. El apóstol Pablo estaba pendiente, estaba consciente y estaba concerned, estaba preocupado de que las tribulaciones que él estaba pasando de alguna manera moviera la fe de estos bendecidos. Y entonces él coge a Timoteo
y lo manda para que confirme, corrobore, dé mayor firmeza, seguridad, confirme el Evangelio en estos bendecidos, para que cuando las pruebas y las tribulaciones llegaban a ellos se mantuvieran ¿cómo? Firmes. En otra parte el apóstol Pablo dice, a mí no me es molesto el repetir las mismas cosas. Y yo hago eco de lo que dice el apóstol Pablo, a mí no me es molesto repetir las mismas cosas a ustedes. En el versículo 3 dice, para que nadie se conmueva en estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Vamos a terminar solamente con estas dos referencias, Hechos 9:16, por favor. El apóstol Pablo sabía muy bien que él había sido escogido para predicar el Evangelio, pero que esa realidad se iba a significar para él tribulaciones, persecuciones, dolores, etc. 9:16. El 15, vamos a leer desde el 15, por favor. Acuérdate que él dice para que no se atribulen por los padecimientos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, dijo, porque estamos puestos para esto. Dice, y le dijo el Señor, ve, porque él, Pablo, me es un vaso escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Tú sabes por qué el apóstol Pablo entraba en las sinagogas todo el tiempo? Porque ese era uno de sus llamados. Traer el Evangelio a los hijos de Israel. Ahí está, miren. De los hijos de Israel. El 16, porque yo le mostraré cuántas cosas le es menester que padezca por mi nombre. Por eso es que en Primera de Tesalonicenses él dice que estamos puestos para eso. Vamos a Primera de Corintios 4, por favor. 4:9. Te voy a decir una cosa, bendecido. Fuera de Jesucristo, obviamente, no hay comparación, ¿no? Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, ¿no? Sobre todas las cosas. El alfa, el omega, el principio, el fin. Pero mi mentor en mi vida es el apóstol Pablo. No hay ejemplo de humildad más grande que el apóstol Pablo. No hay ejemplo de entrega por la iglesia que el apóstol Pablo. Por alguna razón él dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Bendecido, te recomiendo, te exhorto que escuches el aguijón de Pablo. Y tú te vas a dar cuenta cómo Dios lo escogió y le dio tanto, y sin embargo es el que más hizo y el que más sufrió, bendecido. Y él mismo lo dice y reconoce que todas las tribulaciones y ese aguijón se le dio para humillarlo. Entonces él estaba consciente de que él fue escogido para que a través de nosotros recibiésemos el Evangelio, pero eso venía con un precio. Y era ser humillado para que no se exalzase. Qué tremendo. Mira lo que dice aquí. Y él es consciente de esto. Mira, porque a lo que pienso, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles por los postreros como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Porque dice, nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros sois sabios en Cristo. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros nobles y nosotros ¿qué? Viles. Y él andaba estableciendo el Evangelio. Él andaba predicando la palabra de Dios para que las iglesias que la escuchaban recibieran esa palabra como lo que es, dice la palabra de Dios, que obra eficazmente en vosotros los creyentes. Por eso es que cuando el apóstol Pablo se encontraba a iglesias como Tesalónica, que daban fruto al 60 y al 100 por uno, decía, ustedes son mi gozo y son mi gloria. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que necesite aclarar con mucho gusto?